usar este tiempo para exaltar a Dios, para levantar su nombre, darle gracias a Dios porque ha creado este día para que lo adoremos, para
que juntos podamos declarar que Él es vida, que Él nos llevó a la vida. Así que le invito a que juntos podamos declarar esto juntos. presente en nuestras vidas, como un eco. Está presente tu amor inagotable, tu amor inigualable.
tu voz. Si mi esperanza y fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. Y no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llega al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. Y no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Eres digno, Señor. Eres digno de adorar. Por su sangre limpio soy, la victoria Él nos dio. Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Has ganado la batalla, Cristo todo lo venció. Aleluya.
te adoramos y te damos gracias porque tú eres ese único Dios, Dios fiel, Dios que nunca cambia y que siempre estará con nosotros. Señor, bendice cada corazón, cada oración que en este momento es elevada a ti, Jesús. Inclina tu oído, Señor, en cada hogar, en cada familia. Bendito Dios, que tu mano nunca sea cortada sobre cada uno de tus hijos, que podamos gozar cada día de la paz, el gozo del favor del Señor. Fortalece y levanta, Señor, al débil, al caído. Trae nuevas fuerzas para seguir adelante. Señor, anima, vuelve a traer vida sobre cada corazón, que nuestra fe sea aún más fortalecida. Podamos verte obrar grandemente, Señor. Te pido que derrames de tu bendición sobre cada hogar y cada familia, sobre cada ofrenda. Gracias por este tiempo precioso que nos das para poder sembrar. Ayúdanos a sembrar sin esperar nada a cambio, a tener ese corazón, Dios mío, que se alegra con el dar, que se siente honrado por poder ser partícipe de tu obra, Señor, y sembrar en tu casa. Y así, Señor, puedan ser levantados muchos que puedan dar testimonio de lo que tú has hecho. En el nombre de Jesús te damos gracias, ofrendamos y damos a ti de todo corazón. En el nombre de Jesús. Hola Iglesia, buenas noches. Me alegra poder saludarlos a través de estos medios que, como siempre digo, el Señor permite que tengamos para podernos congregar en medio de esta situación que seguimos atravesando. Quiero que oremos para comenzar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu grandeza, Señor. Te damos gracias, Señor, por permitirnos seguir acá, Señor, luchando, Señor. Y te pido, Señor, que hoy, Señor, tú nos hables a nuestros corazones, Señor. Que tú toques, Señor, lo más íntimo de nosotros, Señor. Que para algunas personas esto que tú nos vas a hablar hoy, seguramente lo han escuchado muchas veces, Señor. Otros quizás sea la primera vez, Señor. Pero te pido, Señor, que toques nuestros corazones, Señor, y que nos hagas a entender, Señor, lo maravilloso, lo grande, lo único que eres tú, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Por favor, allá en sus hogares quiero que vayamos a este versículo. Vamos a leer Juan capítulo 18, versículos del 28 al 38. Espero que ya lo tengan en sus casas. Dice, los judíos llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano.
Como ya amanecía, los judíos no entraron en el palacio, pues de hacerlo se contaminarían ritualmente y no podrían comer la Pascua. Así que Pilato salió a interrogarlos. ¿De qué delito acusan a este hombre? Si no fuera un malhechor, respondieron, no te lo habríamos entregado. Pues llévenselo ustedes y júzguenlo según su propia ley, les dijo Pilato. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie, objetaron los judíos. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús había dicho al indicar la clase de muerte que iba a sufrir. Pilato volvió a entrar al palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. ¿Eso lo dices tú?, le respondió Jesús. ¿O es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío?, replicó Pilato. Ha sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey, le dijo Pilato. Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Versículo 38 dice, ¿y qué es la verdad?, preguntó Pilato. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. Yo no encuentro que sea culpable de nada, declaró. Amén. Estos versículos los hemos escuchado muchísimas veces y es la escena que refleja este evangelio de esa conversación íntima que tiene Pilato con Jesús, donde Pilato trata de entender qué está pasando, al parecer, y termina con esta pregunta del versículo 38 que es de lo que hoy quiero que hablemos o quiero compartir con ustedes. La pregunta es, ¿y qué es la verdad? ¿Y qué es la verdad? Hoy en día, y en estos últimos, creo que 14 meses, el mundo vive convulsionado. Vivimos atravesando muchísimas dificultades ocasionadas por este virus. Y en algún momento vivimos bajo mucha confusión. O creo que más bien en muchos momentos vivimos con mucha confusión. Y por eso hoy quiero hablar de ese tema, de qué significa, de qué es la verdad. Y es algo tan sencillo, por ejemplo, en la vida política nosotros quisiéramos saber cuál es el candidato que dice la verdad, para de esa manera quizás poder votar por él y que cumpliera sus promesas. Como les decía, en la situación actual que vive el mundo por esta enfermedad, hay teorías de conspiración y no voy a hablar de eso, sino que unos dicen que sí, otros dicen que no, unos las afirman, otros las niegan y realmente uno no sabe quién dice la verdad. Que el virus fue creado por el hombre, este virus, o que o es de origen natural. No sé, yo escucho tantas cosas y no se sabe quién dice la verdad. Por eso creo que es importante, iglesia, entender qué es la verdad. Y creo que el Señor hoy nos llama a eso, a ser una iglesia que entienda la verdad y que se comporte conforme a la verdad. En esos versículos que acabamos de leer, la palabra que se traduce como verdad al español es aletheia. Y tiene que ver con la sinceridad, con lo que es puro, con lo que es verdadero, con lo que es cierto, con lo que es franco. Averiguando el diccionario encontré algunas definiciones de lo que es la verdad. Y dice que la verdad es la coincidencia entre una afirmación y los hechos, o la realidad. De que esa afirmación tiene una correspondencia y es fiel a una idea y de alguna manera podemos certificar que es así. Otra definición que encontré es que la verdad es lo que corresponde a la realidad. Esa adecuada, dice, proposición entre lo que se expresa y lo que realmente es. ¿Y por qué hablo de esto? Porque creo que vivimos muy confundidos. Y no solo como humanidad, sino como iglesia,
como hijos de Dios, creo que estamos en medio de confusión y por eso hoy lo que les voy a compartir no es nada que ninguno de nosotros no haya escuchado antes, pero creo que el Señor de cuando en cuando nos tiene que volver a decir cosas, reafirmar cosas, porque por ahí estamos flaqueando, porque por ahí la situación que vivimos es complicada. Y no quiero ser redundante, pero tampoco quiero apartarme de lo que está pasando y de saber que mucha gente está sufriendo en la misma iglesia y que a veces ese sufrimiento y esos afanes del mundo quizás nos hacen quitar la mirada de donde la deberíamos tener y dejamos quizás de hacer cosas porque estamos pensando en otras cosas y quizás dejamos de ver lo importante para hacer lo que quizás es urgente. Y yo creo que el Señor nos llama a entender eso, iglesia. Entonces, para hablar de la verdad, tengo como tres preguntas que son como los tres, digamos, divisiones de esta conversación, de esta exhortación, de esta prédica, donde es más una reflexión que el Señor ha puesto en mi corazón y que yo quiero compartir con ustedes. Y lo primero, antes de contestar qué es la verdad, creo que la primera pregunta que debemos hacer es si existe la verdad. Y hago esta pregunta porque vivimos en un mundo que, como lo hemos escuchado muchas veces, es un mundo posmoderno. Es un mundo donde no hay verdades absolutas, o se dice que no hay verdades absolutas. Hay una corriente filosófica muy fuerte que habla de que no hay verdades absolutas. Y todo eso tiene que ver con que esa posmodernidad fue una reacción a la modernidad, donde a finales del siglo XIX se tenía mucha fe en que el conocimiento humano pudiera llevar a que tuviera la humanidad una mejor vida. Y no me voy a demorar mucho en esto, pero es bueno entender de dónde viene esto. Y cuando hay ese gran movimiento de la modernidad donde se coloca al hombre y al conocimiento y de alguna manera las demostraciones, entre comillas, científicas, porque a veces no son tan así, y eso algún día lo veremos más en profundidad, el hombre llega con ese afán y dice, listo, si somos capaces de actuar de cierta manera racional, podemos hacer un mundo mejor. Y lo que pasó en esa modernidad es que entra el siglo XX y tenemos la Primera Guerra Mundial, 1914, si no estoy mal, la Gran Depresión, después viene la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de alguna manera, toda esa fe que se tenía, toda esa esperanza que se tenía en que a través del conocimiento, digamos, racional del hombre pudiéramos tener una mejor sociedad, se va al traste y empieza a surgir esta idea que, digamos, de alguna manera la refleja Kant, donde dice que realmente no podemos conocer la realidad, que realmente no sabemos qué es la realidad, sino que tenemos una imagen de lo que es la realidad. Y digamos, en términos más sencillos, eso se reflejaría en este poema que todos lo hemos escuchado, inclusive en algunas canciones, de Ramón de Campoamor, que dice, y es que en el mundo traidor no hay verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Y ese pensamiento ha impactado el mundo de una manera gigante. Y muchas de las cosas que nosotros hacemos, decimos, pensamos, sin ni siquiera saber todo esto que de alguna manera les estoy contando, pensamos así. Vamos a cursos y nos dicen siempre ese tipo de cosas, que no hay verdad relativa, que no hay verdad absoluta, perdón, que todo es relativo, y se confunden, entonces hablan que la relatividad de Einstein tiene que ver con eso y no tiene nada que ver. Pero no entendemos, pero sin embargo actuamos de acuerdo a esa cosmovisión que de alguna manera el mundo en general adoptó y que tristemente nosotros como cristianos también hemos adoptado y a veces no entendemos que sí hay una realidad, que la realidad sí se puede llegar a conocer, que la verdad sí se puede conocer. Entonces este mundo en el que vivimos donde no hay verdades absolutas, donde lo que tú dices puede ser cierto y lo que yo digo puede ser cierto
y lo que importa es vivir como en una armonía. Es un mundo ilógico, es un mundo irreal, porque iglesia hay cosas que son reales y sí hay verdades absolutas. Y quiero establecer primero que, como les digo, que sí existen verdades absolutas, iglesia, y eso es algo que quiero que atesoremos. Pero también es importante entender que hay una diferencia entre lo que son opiniones y lo que son, digamos, hechos reales. Las opiniones no tienen manera de ser demostradas. Yo puedo decir que mi color preferido es el azul y que es el color más bonito, y otra persona puede decir que es el color verde o el color rojo. Son opiniones. Una persona puede decir que el mejor equipo de fútbol es este o es el otro, y realmente esos son opiniones. Una persona puede decir que hay una ideología política o económica que es cierta y la otra que no, y realmente son opiniones, y son opiniones diferentes, y en opiniones diferentes, o las opiniones diferentes sí pueden existir. Lo que no puede existir son dos verdades, o dos declaraciones que sean opuestas y que sean reales al mismo tiempo. Mira, una persona puede creer cualquier cosa, y de hecho muchos creemos cosas diferentes, pero no el hecho de que creamos en algo hace que eso sea cierto, y eso es que tenemos que entenderlo. No el hecho de que yo me crea un elefante me hace un elefante, ni el hecho de que yo crea que soy una jirafa me hace una jirafa, es una caricatura. Eso no pasa, porque la realidad de la afirmación que estoy diciendo, la comparación entre mi afirmación y la realidad, dice que no es cierto. Entonces, que una persona, iglesia, diga algo, por más convencido, por más enamorado que esté de su idea, por más que la defienda con mayor fuerza, con mayor vehemencia, con mayor ímpetu, no hace que esa idea sea cierta per se. Y quiero hablarles de algo muy sencillo, porque creo que la iglesia tiene, aparte de la fe, que es absolutamente importante, tiene que también utilizar la razón. Y a veces se nos olvida, y a veces decimos, yo creo en Jesucristo porque tengo fe. Pero iglesia, hay muchísimas más razones para las que creen en Jesucristo que solamente la fe. Hay hechos históricos que demuestran la realidad de Jesucristo. Pero quiero volver a este punto. Hay algo que se llama la ley de la no contradicción, iglesia, y creo que es algo muy sencillo que quizás si nosotros entendiéramos y aprendiéramos a utilizarlo, pudiéramos defender a veces ante nosotros mismos internamente lo que nosotros creemos. Y la ley de la contradicción dice que ideas opuestas no pueden ser ciertas al mismo tiempo y en el mismo sentido. Y eso tiene que ver con lo más básico del desarrollo del conocimiento. Les voy a dar un ejemplo, les voy a dar dos ejemplos. El primero es, uno no puede decir, la Tierra es redonda y la Tierra no es redonda, y pensar que las dos afirmaciones son reales. ¿Ok? A eso se refiere la ley de la no contradicción. No pueden ser ciertas al mismo tiempo y en el mismo sentido, o bien la Tierra es redonda o bien la Tierra no es redonda. Hoy sabemos por la tecnología que hemos desarrollado que la Tierra es redonda o algo redondo, no es plana como se pensaba en muchos años atrás, muchos siglos atrás. Pero dos afirmaciones no pueden ser verdades al mismo tiempo en el mismo sentido. Otro ejemplo que les quiero poner que me parece que es súper relevante, y es nosotros no podemos, estas dos ideas no pueden ser ciertas, una de las dos tiene que ser falsa. Si yo digo Dios existe y Dios no existe, o sea, ambas declaraciones no pueden ser ciertas en el mismo sentido al mismo tiempo. O bien Dios no existe o bien Dios sí existe. De eso se trata el principio de la no contradicción. Creo que es sencillo. O uno cree en Dios, bueno, crees una cosa, o Dios existe o Dios no existe. Pero no puede ser, entonces alguna de las dos tiene que ser verdad, y nosotros los cristianos creemos, por la gran evidencia que existe, que Dios existe. Entonces ese tipo de afirmaciones de las personas donde dice lo que tú dices es verdad para ti y lo que yo digo es verdad para mí, eso es un pensamiento negativo, es un pensamiento no negativo, sino absurdo, porque
cuando tú vas si tú vas y quieres que te pongan la vacuna para el tema del COVID, ¿m? Tú quieres que esa vacuna realmente haga lo que tiene que hacer. Y no depende de que yo diga que la vacuna funciona o que no funciona. La evidencia lo tiene que demostrar. Entonces, vivimos en un mundo de ideas y a veces no pensamos lo que pensamos y no reflexionamos sobre lo que pensamos. Pero este principio de la no contradicción nos va a ayudar a entender, primero, que sí hay una verdad y que la verdad existe y que la verdad se puede descubrir. Y quiero hacer un pequeño paréntesis, porque hay una idea que cuando yo empecé en los caminos del Señor hace 18 años quizás, a un amigo muy querido me decía que si yo me volvía cristiano, o si yo me hacía cristiano, entiendan las palabras ahí, yo debía ser una persona que actuara con fe y que no pensara mucho ni que no leyera mucho, porque quizás me podía desviar. Y yo nunca estuve de acuerdo, y después el Señor me ayudó a entender que eso no es cierto, porque iglesia, si existe una verdad como nosotros la creemos, y si nosotros buscamos la verdad honestamente, vamos a encontrar la verdad. Y creo que nosotros tenemos que entender que nosotros hallamos la verdad, de alguna manera. Entonces, iglesia, el Señor dice que nosotros tenemos que amarlo con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y con toda nuestra capacidad, con todo lo que el Señor nos ha dado. Y a veces se nos olvida eso. El Señor hay que amarlo con toda la mente, con toda la capacidad que Él nos dio. Mira, otra definición de la verdad de un autor que estoy leyendo, un apologista que se llama Frank Turek, dice que una verdad es algo que es verdadero para todas las personas, en todos los tiempos, en todos los lugares. Eso es la verdad, porque la verdad no cambia, las opiniones cambian, pero la verdad no cambia porque la verdad es así, la verdad y otra cosa que les quiero decir, la verdad es excluyente, ¿sí? Porque si algo es verdadero, lo opuesto tiene que ser falso. No pueden haber dos ideas, como les dije, que sean verdaderas al mismo tiempo, pero que signifiquen cosas diferentes o que vayan en contravía más bien. Entonces, si algo es verdadero, la idea contraria es falso, y así es sencillo. Y quiero insistir mucho en esto porque a veces esto que parece un juego de palabras y que parece no tener mucho sentido en su casa, reflexione un poco sobre eso y reflexione un poco sobre lo que usted piensa y cómo piensa. Y allá cuando usted tiene esas ideas, trate de utilizar este principio de la no contradicción y por ahí va viendo que quizás pensamos cosas que no son ciertas y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces la verdad por naturaleza es excluyente. De manera que si bien Dios existe o Dios no existe, pero no podemos decir que las dos afirmaciones son ciertas. De manera que a la pregunta inicial que les hice en este primer punto, de que si existe la verdad, la respuesta debería ser contundente, sí existe, con absoluta seguridad. Y no solamente existe, sino que tenemos la capacidad de conocer la verdad. Y yo me tomo este tiempo, y no esto es una clase de filosofía y no quiero que se enreden, pero quiero que entendamos, iglesia, que el mundo en el que vivimos es un mundo donde nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por pensar correctamente, por actuar correctamente, por utilizar las capacidades que el Señor nos dio y porque nuestra fe es una fe verdadera. Por eso, si a una persona, o a veces nos preguntan que por qué nosotros creemos en Cristo, y a veces nuestra primera respuesta es porque el Señor me transformó, y eso es cierto, porque no quiero decir que el Señor no sea quien dé el primer paso, ni que la salvación sea por gracia, ¿cierto? Pero lo que también tenemos que entender, iglesia, es que hay unas capacidades racionales, intelectuales que el Señor nos dio y que nosotros como hijos de Dios estamos en la obligación de utilizarlas. Estamos en la obligación de utilizarlas. Amén. La segunda pregunta es la que les hice inicialmente. Entonces, ¿qué es la verdad? Si ya traté de explicarles que la verdad, que si hay una verdad absoluta, que si hay verdades absolutas, que en el mundo posmoderno en el que vivimos es un conflicto que tenemos, que es una cosmovisión filosófica que tuvo ese origen que les conté y que nos ha infectado y que nosotros sí podemos entender y buscar la realidad, porque la verdad existe. La siguiente pregunta tiene que ver con la pregunta que hizo Pilato, ¿y qué es la verdad? Y quiero
con decirles esto que he atesorado en estos últimos días, que he estado leyendo sobre estas cosas, sobre la creencia en la existencia de Jesús y obviamente de Dios y la palabra. Y hay una conclusión que les quiero dar por adelantado, y es que cuando uno se enfrenta a personas, o digamos en el buen sentido de la palabra, cuando se abordan personas que no quieren o que dicen no conocer a Dios, o que dicen no creer en que Dios existe, el problema de los seres humanos con Dios no está en el intelecto. Y creo que algún día tenemos que hacer algo para que nos fortalezcamos ahí, pero el problema del ser humano no está en el intelecto, el problema del ser humano no está en la incapacidad de ver la verdad, no es una incapacidad que tengamos como seres humanos de ver las maravillas de Dios desde las galaxias, desde lo que el Señor ha hecho hasta lo más pequeñito en las moléculas, en el diseño inteligente que hay detrás de todas las cosas que existen. Hay suficiente evidencia. El problema del ser humano con Dios está en el corazón. Es el problema real. Es un problema intelectual, es un problema de mi corazón, es un problema de que mientras Dios no exista para mí, una cosa es que yo puedo pensar que no existe, pero Dios existe, pero la gente que piensa que Dios no existe, esa idea o esa convicción que tienen tan fuerte, algunos otros no tanto, lo que les permite es vivir sus vidas como quieran vivirlas, sin sentirse acusados, y ese es el tema. La idea de Dios a las personas nos acusa y nos hace ver nuestra incapacidad, nos hace ver nuestro pecado, nos hace ver nuestra condición caída, nos hace ver nuestra condición limitada, nos hace ver que nuestra naturaleza es caída. Y eso es lo que las personas que de hecho niegan la existencia de Dios, ni siquiera antes de tener la oportunidad honestamente de decir yo quiero buscar la verdad, y en esa búsqueda de la verdad encontrarse de cara con Dios. No, hay gente que de hecho dice no existe, y no existe porque yo creo que no existe, y no existe porque yo quiero que no exista y no exista, y yo no acepto que el Señor exista porque quiero vivir como me da la gana. Y eso es lo que pasa con las personas que tristemente deciden no aceptar al Señor. De manera que la gente que rechaza a Dios no lo hace porque no existe evidencia, como les he dicho, y una evidencia absolutamente racional de su existencia. Lo rechazan porque al final del ejercicio lo que quieren hacer, como lo dice su palabra en Romanos, quieren vivir a su manera, como quieren. Y no quieren tener esa carga tan fuerte de saber y entender que hay un Dios que tiene una ley moral, que decretó una ley moral, que nos dio una ley moral, y que sabemos que no debemos infringirla. Entonces quitarse de esa carga, en el buen sentido de la palabra, para ellos es la razón de su no creencia. Volviendo a la pregunta de qué es la verdad, quiero que vayamos a un par de versículos súper conocidos. Y quiero que vayamos primero a Juan 14:6, muy conocido. Aquí el mismo Señor está hablando y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Les contestó Jesús: nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Y esta aclaración que la hemos escuchado, no sé cuántas veces, pero más de una vez, y creo que más de 10 veces, por lo menos. Es algo tan importante, es una verdad tan fuerte, pero a veces se nos pasa y la podemos explicar y decimos, sí, el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero Jesucristo aquí está afirmando que Él en persona es la verdad, que Él es la verdad. Entonces quizás la pregunta no es qué es la verdad, sino quién es la verdad. Y aquí es muy importante entender esto, porque es la misma palabra que estábamos en Juan 18:38, y aquí dice: yo soy la aletheia, yo soy la verdad, yo soy lo que es cierto. Y eso es absolutamente importante. De acuerdo que con esos versículos, o con ese versículo nosotros, si fuera el único versículo donde el mismo Señor habla de quién es Él
y que Él es la verdad, debiera ser suficiente para nosotros poderlo atesorar y poder vivir conforme a lo que Él dijo, cómo teníamos que vivir. Cuando vamos más adelante en Juan 1, del 1 al 5, dice lo siguiente sobre Jesús. Dice: en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandeciente en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Aquí están hablando de Jesús y quiero conectarlo porque Jesús dice que es la verdad. Y después Juan, el apóstol, habla de que Jesús y cuenta y nos hace pensar y nos hace entender que Jesús ha existido desde el principio y que se hizo hombre y que ese verbo se hizo hombre y vivió entre nosotros. Entonces, ¿a dónde quiero ir, iglesia, con estos versículos? Es que hoy yo creo que nosotros dudamos de que Jesús sea la verdad, iglesia. Y eso es lo que el Señor me ha llevado. O sea, y no es que yo esté aquí compartiéndoles a ustedes porque no tenga mis dudas y porque no tenga mis conflictos y porque a veces no luche con eso, sino porque tengo que volver y decir, a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de la duda, a pesar del dolor, a pesar de la escasez, a pesar de tantas cosas, yo estoy absolutamente persuadido de que Jesús es la verdad. Yo estoy absolutamente persuadido de que el Señor creó el universo, de que el Señor lo creó todo. Yo estoy absolutamente persuadido de que en un momento, en un instante del tiempo, el Señor creó todo de la nada. Y eso es absolutamente importante. Yo creo eso, por eso alguna vez escuché un predicador y lo he repetido. Uno tiene muchos problemas si uno tiene dudas con Génesis 1:1. Porque ahí dice que el Señor creó todo, que en el principio Dios creó todo. Dios creó todo. De la nada, ¿ok? Entonces, hoy la reflexión que yo les planteo, iglesia, es la siguiente. Primero, tenemos que entender como iglesia y tenemos que actuar como seres que tienen fe, obviamente, porque somos gente de fe, que cree en las palabras del Señor y que cree en lo que su palabra dice, porque la palabra de Dios es la verdad, la Biblia es la verdad que el Señor nos ha revelado, ¿cierto? Y nosotros vivimos bajo ese estándar, ese es nuestro estándar. Esa fue la lucha de Martín Lutero, ¿cierto? Ese es el estándar y es suficiente, y sobre ese estándar y por ese estándar nos guiamos y no hay nada por encima de la palabra. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Pero me da tristeza, iglesia, y se los digo de todo corazón, cuando hoy no tenemos la oportunidad de reunirnos. Y hasta hace un par de semanas teníamos la oportunidad de reunirnos los domingos. Y vamos a empezar a reunirnos los miércoles, porque es importante. Es importante porque a mí me guste, sino es importante porque la palabra dice que debemos congregarnos, ¿sí? Y me da absoluta tristeza ver cómo cuando muchos de nosotros nos podemos congregar, no lo queremos hacer, iglesia. Cuando muchos de nosotros sacamos excusas para venir a la iglesia y escuchar su palabra, cuando el Señor dijo que lo deberíamos hacer. Y seguimos diciendo, iglesia, y qué pena, seguimos diciendo que somos cristianos, y ahí no sé, iglesia, si somos realmente cristianos. Y esa es la exhortación que el Señor me ha hecho a mí y que el Señor les hace a ustedes. Es triste cuando con las dificultades que tenemos y hay 100 sillas acá, cuando antes, y máximo nos reunimos 100 y cuando nos reunimos 400, 500 personas. Pero hay sillas y a veces quedan las sillas desocupadas de los servicios porque la gente no viene. Pero la gente sí va a un partido de fútbol, pero la gente sí va a un restaurante, pero la gente sí va a hacer otras cosas. Pero venir a la iglesia no lo hacen, iglesia. Y eso me cuestiona a mí sobre si nosotros estamos convencidos de que el Señor es real y que Jesús es nuestro Señor y que Jesús es real. Eso me hace pensar a mí si nosotros realmente podemos decir que somos cristianos. Y el tercer punto tiene que ver con esto, y es
si estamos viviendo de acuerdo con la verdad. Eso que comencé a decir. Porque no solo se trata de aprovechar la bendición que es tener una iglesia donde nos podamos reunir, cuando hay tantas iglesias que han cerrado, cuando hay tanta lucha que ha tenido la iglesia, cuando hay tantas iglesias que en estos 14 meses han tenido que cerrar porque no tienen los recursos con que mantenerse. Y cuando esta iglesia por la obra misericordiosa de Dios se mantiene en pie. Y nosotros que decimos ser los miembros, no venimos cuando podemos hacerlo. Y yo sé que hay gente que se cuida, yo sé que hay que tener, que hay que ser prudente, no, y sé que muchos no vienen porque, bueno, no sé si muchos, pero algunos no vienen porque tienen una condición de salud que los hace vulnerables y que quizás está en riesgo su vida. Pero tampoco debería ser una excusa. Pero sé que muchos de nosotros no lo hacemos por pereza, porque es más importante hacer un parche ese domingo a las 11 de la mañana o los miércoles que estamos reuniéndonos en la noche a través de estos medios, a las 7 de la noche. Entonces es como si yo, no sé, como si yo veo cualquier canal de televisión, cualquier programa, y en ese momento yo encuentro algo más importante que hacer que congregarme, así sea de manera virtual. Y ni qué decir, como les estaba diciendo, de congregarnos de manera física cuando lo podemos hacer. Hay una frase que le he escuchado al pastor Jorge, que es súper importante y que suena graciosa, pero que es absolutamente real. Y es que todos queremos ir al cielo, tenemos el anhelo de ir al cielo, queremos pasar el resto de la eternidad con Dios, pero ninguno de nosotros quiere morirse, iglesia. Y esto que les voy a decir no es una invitación a un suicidio, y por favor interprételo con inteligencia y con sabiduría y con madurez. Es que ni siquiera la muerte debería impedirnos congregarnos y hacer lo que tenemos que hacer, iglesia. Porque si nosotros realmente anhelamos pasar una eternidad a su lado, la muerte es solamente un peaje que hay que pagar en esta vida para llegar a donde tenemos que llegar, iglesia. Entonces es muy cierto esa frase. Todos queremos ir al cielo, pero ninguno quiere morir. Iglesia, al final todo lo vamos a hacer, y al final lo que estamos haciendo acá es siendo probados, buscando conocer más al Señor para pasar una eternidad a su lado. Y sé que no es fácil, y yo insisto porque conozco a muchos de ustedes que han perdido sus trabajos, que han perdido sus negocios, que han tenido problemas, gente que ha estado súper enferma. Yo eso no lo quiero minimizar, pero también, iglesia, con todo el cariño y con todo el respeto, pienso que a veces nosotros sacamos muchas excusas para hacer lo que tenemos que hacer. Y solo les estoy hablando del hecho de asistir a la iglesia. Y creo que en este momento de dificultad es donde la iglesia se tiene que levantar, porque la iglesia tiene la verdad. Nosotros tenemos la verdad y nosotros tenemos que vivir de una manera diferente. Nosotros tenemos que vivir de una manera totalmente diferente a como vive el mundo. No se trata solamente de decir que nosotros, por ser cristianos, somos salvos y que nosotros conocemos a Dios. Significa también demostrar a través de nuestros actos que nosotros conocemos a Dios. No es suficiente decir que yo conozco a Dios y actuar diferente a eso. Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 19, dijo: ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico, también los demonios lo creen y tiemblan. No se trata de conocer a Dios solamente. Se trata de buscar agradar al Señor y entender que Él es la verdad. Y que cualquier cosa que el Señor nos diga que tengamos que hacer, lo vamos a hacer. Así inclusive signifique perder nuestra vida. Y estoy tan persuadido de que este tema es algo que el Señor quiere tocar en nuestras vidas, porque puede que hoy estemos viviendo momentos absolutamente difíciles, y yo insisto y no quiero quitarle importancia a lo que quizás usted esté viviendo en su casa, con su familia. No lo quiero hacer. Pero lo que estamos viviendo no es ni de lejos parecido a lo que tuvo que vivir la iglesia primitiva, por ejemplo. Cuando después de la partida del Señor y después de que
el imperio romano acaba el templo en el año 70 y empieza a perseguir a judíos y a cristianos, en esa época no se trataba de me conecto o no me conecto, en esa época se trataba de que si tú decías que eras cristiano delante del emperador, tú te morías, así de sencillo. Y hay demasiada evidencia histórica de que eso pasó, de que llegaban las familias al circo y lo único que tenía que hacer una persona en ese momento, en ese tiempo, ubíquese 2000 años atrás, lo único que tenía que hacer esa persona para no morir, lo único entre comillas, era apostatar de su fe. Era decir que el emperador era Dios, era negar a Jesucristo. Y hay toneladas de evidencia histórica de familias que prefirieron morir y fueron convertidos en mártires. Solo por eso, solo por ese hecho, porque estaban tan seguros de la verdad. Sus vidas habían sido transformadas de tal manera que preferían morir a decir que no eran cristianos, que preferían morir a decir que el rey, el emperador, era Dios. No vivimos ni de cerca esa persecución que vivió la iglesia en ese tiempo, durante muchos años, casi hasta el año 300 después de Cristo. Entonces, yo no sé si usted por ahí lo alcanza a entender, y esto que le estoy diciendo no me lo he inventado, busque y lea algo de historia del cristianismo y tiene que ver, y está súper documentado. Lo que pasaba y cómo morían la gente. Y una cosa es decir, bueno, yo, Edgar, me dicen que no, que tengo que decir que Jesucristo no es el Señor, y por ahí yo soy muy valiente y tengo mucha convicción, y por ahí yo prefiero morir a apostatar. Pero es más difícil, o fue más difícil para aquellas personas donde estaban con su familia, con su esposa, con sus hijos. Y yo no me imagino ver morir a un hijo de uno, cuando solo tienes que decir, solo tienes que negar a Jesucristo y solo tienes que aceptar que el emperador es rey. Y nosotros nos quejamos por todo, iglesia, por todo. Si nosotros creemos, iglesia, que Jesucristo es la verdad, que el evangelio son las buenas nuevas, que hemos sido rescatados de la muerte eterna por amor, por gracia, tendríamos que pensar absolutamente diferente. E insisto, y yo soy el primero que tengo que reflexionar esto que les estoy diciendo, porque hay veces que no quiero seguir, hay veces que siento que los problemas o las dificultades o cosas que nos salen son demasiado duras y digo no quiero seguir, pero iglesia, estoy absolutamente persuadido de que el Señor existe. Estoy absolutamente persuadido de que Dios creó todo. Estoy absolutamente persuadido que Él nos entregó a su Hijo Jesucristo para que por Él fuéramos salvos y que por su misericordia yo he sido salvo. Entonces, cuando estoy en esos momentos que no quiero ni que me hablen, cuando lo único que quiero es llorar, porque me doy cuenta de mi condición, porque me doy cuenta de que estoy buscando a Cristo y a veces mis maneras no son las mejores. Y llega la acusación. Yo tengo que volver y decir, yo creo en Jesús. Y creo en Jesús porque yo, de verdad, iglesia, como muchos de ustedes y como que espero que todos de ustedes, creamos en Jesús, porque Él es la verdad. Y Jesús no vino, como lo he dicho muchas veces en broma y a veces más en serio que en broma, Jesús no vino ni para hacernos ricos, ni para levantar la empresa que se quebró solamente, ni para restaurar el matrimonio, no. Jesucristo vino a darnos vida eterna y lo otro es añadidura. Y nosotros tenemos que entender eso y es difícil entender cuando, claro, uno trata de vivir de una manera que le agrada a Dios y el mundo le dice que esa no es la manera. Y cuando ves que tú haces las cosas de la manera correcta y no te salen y quizás esas personas
que viven como quieren vivir, que niegan a Dios o no lo niegan o por lo menos con sus hechos lo niegan y viven como quieren, en términos del mundo les va mejor. Es difícil, iglesia. Por eso es tan importante, iglesia, que nosotros podamos creer con el corazón que Jesús es el Señor. Segunda de Corintios 10, versículo 3 dice que aunque vivimos en el mundo, no libramos las batallas como lo hace el mundo, y que las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Nuestras armas son muy diferentes. Nuestras armas no son peleando, dándonos puños, haciendo marchas. Nuestras armas son oración, de rodillas, entregado, perdonando, así no quiera perdonar. Y quizás por ahí sigamos sufriendo. Colosenses 3, y con esto ya casi voy terminando, del 1 al 4 dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces ustedes serán manifestados con Él en gloria. Amén. Nosotros, iglesia, le pertenecemos a Jesús. Y nosotros tenemos que creer, no solo con nuestro intelecto, sino con el corazón, es decir, con todo nuestro ser, que Jesús es el Señor, y actuar en consecuencia, iglesia. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque, iglesia, como les dije, no vivimos momentos tan difíciles como tuvo que vivir la iglesia primitiva. Dudo que muchos de nosotros, o lo digo por mí, hubiera sido capaz de resistir tal presión, de verme enfrentar a la muerte con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, y estar tan convencido del señorío de Cristo en mi vida y preferir morir. No sé si hubiera podido. No sé, iglesia. Pero estamos lejos de eso. Pero también, iglesia, se vienen tiempos difíciles. Y ya los estamos viviendo y quizás no lo percibimos. Se vienen tiempos difíciles donde nosotros tenemos que con nuestras acciones demostrar si creemos en Jesús o si no creemos. Si aceptamos su señorío en nuestras vidas a pesar de lo que venga o no lo aceptamos, iglesia. Y mucha gente ya está sufriendo en el trabajo, en las universidades, en el colegio, en el barrio, porque somos molestados algunas veces en broma por creer. Pero hay gente que le cuesta la vida creer en Jesús. Hay gente que le cuesta el trabajo creer en Jesús. Hay gente que le cuestan burlas creer en Jesús. Y todo porque no hemos entendido que Jesús es la verdad. Jesús dijo, voy a volver, Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, iglesia. La pregunta que yo quiero que todos, sobre la cual quiero que todos reflexionemos es si estamos viviendo de acuerdo con la verdad. Si el Señor es lo más importante en mi vida. Si yo lo que busco es agradar a Jesús, así tenga errores. Si eso es lo que yo busco. Si yo busco a Jesús no por que me funcione el negocio, no por conseguir la novia, y quiero, no por las cosas de este mundo, sino si yo en verdad, iglesia, y la pregunta que el Señor nos hace, si nosotros en verdad aceptamos su señorío y estamos dispuestos, como Daniel y sus amigos, a morir por Él, si nos tocara morir por Él. Y no quiero decir que lo vamos a hacer, algún día vamos a morir todos. Literalmente hay gente que muere por Jesús hoy. Y esa es la pregunta que yo le hago, iglesia, a cada uno de ustedes y que el Señor me hace a mí también. ¿Estás viviendo de acuerdo a la verdad? ¿Es Jesucristo lo más importante? Porque a muchos de nosotros no se nos nota. A muchos de nosotros no se nos nota. Muchos de nosotros proclamamos a Jesús de labios para afuera, pero con nuestras acciones, con lo que hacemos o con lo que dejamos de hacer,
estamos diciendo una cosa muy contraria, iglesia. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú eres verdad, Señor. Porque hay innumerables maneras, Señor, de saber que tú eres real, Señor. Yo te pido que tu iglesia, Señor, hoy tengamos, Señor, la fortaleza y la valentía, Señor, y la osadía de creer en ti, Señor. No solo por fe, Señor, sino que creamos en ti, Señor, con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestra mente, con todo lo que tú nos has dado, Señor, porque tú eres real, Señor. Yo te pido que nos des esa fortaleza, esas ganas, ese deseo de buscarte, Señor. Yo te pido que cambies nuestros corazones, que cambies nuestras mentes, Señor, que podamos vivir para ti, buscarte a ti, Señor, que transforme nuestros corazones, Señor, y que podamos poner la mirada en ti, Señor, que podamos colocar, Señor, la mirada en las cosas de arriba, en lo eterno y no en lo de este mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, porque es muy difícil para muchos de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, toca nuestros corazones, Señor. Quita todos esos pensamientos, Señor, que van en contra tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, a anhelar buscarte, Señor, a anhelar glorificarte, Señor, a anhelar vivir como tú quieres que vivamos, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestra falta de fe, Señor, en nuestra falta de convicción, Señor. Ayúdanos a ser personas esforzadas, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder creer, Señor, con nuestro corazón, con nuestra razón, con todo nuestro ser, que tú eres un Dios real, que tú existes, Señor, y que tú eres la verdad, Señor, que tú eres el camino y que tú eres la vida, Señor. Amén y amén. Iglesia, muchas gracias. Que tengan feliz noche.